Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes, gracias por acogernos y esta fiel sintonía de Canal 37 Extra Plus y Canal 90 a través del cable para toda la audiencia de Nicaragua. Saludándole en estas fiestas marianas que ya estamos a la puerta y cómo nos estamos preparando. Saludamos a todas aquellas familias que nos acogen en el seno de sus hogares, aquellas personas de buena voluntad, que siempre tienen esta delicadeza de escuchar nuestras pequeñas reflexiones desde el Santuario Mariano de Nuestra Señora de Lourdes. Y hablando de las fiestas marianas, quiero compartir precisamente el tema del dogma de la Inmaculada Concepción, para que nos preparemos mejor para estas fiestas que ya estamos preparando de alguna manera con la novena. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. Así lo proclama el dogma de la Inmaculada que hizo el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. En el momento, dice el dogma, dice el Papa, en el momento del cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. El dogma declara, por tanto, que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, María es llena de gracia, como la salud del ángel en el Evangelio de Lucas, desde su concepción. Ya el Papa Pío XII, en 1953, celebrando el centenario de este dogma de la Inmaculada con la encíclica Fulgens Corona, decía el Papa lo siguiente: si en un momento determinado la Santísima Virgen María hubiera quedado privada de la gracia divina por haber sido contaminada en su concepción por la mancha hereditaria del pecado, entre ella y la serpiente no habría ya, al menos durante ese periodo de tiempo, por más breve que fuera, la enemistad eterna de la que se habla desde la tradición primitiva hasta la solemne definición de la Inmaculada Concepción, sino más bien cierta servidumbre. Y también nos preguntamos nosotros, o ustedes quizás se han preguntado en algún momento, ¿dónde está eso en la Biblia sobre el dogma de la Inmaculada? ¿O dónde aparece este tema de la Inmaculada en las Sagradas Escrituras? Pues ciertamente no está de una manera explícita, pero sí de una manera implícita, y es lo que trataré de darles también a compartir en cuanto a los fundamentos bíblicos para que donde la Iglesia se sustenta y donde Dios revela este deseo de que el pueblo cristiano en todo el mundo ya veneraba y amaba y honraba a la Santísima Virgen María. La Biblia, por tanto, no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. La palabra Trinidad, por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención lo encontramos en el primer libro de la Escritura, en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Ustedes mismos pueden constatar. Menciona a la Madre del Redentor. Es el llamado protoevangelium, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, que es María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante por el hombre, que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El protoevangelium, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un Redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra.
la preservación perfecta de todo pecado de su madre virginal. Y también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español, llena de gracia, no hace justicia al texto griego original, que es kecharitomene, y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, ciertamente lo sugiere. En el libro del Apocalipsis también vamos a encontrar alguna referencia al respecto, sobre todo la mujer vestida del sol. Vamos al capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Ella representa la santidad de la Iglesia, que se realiza plenamente en la Santísima Virgen María, en virtud de una gracia singular. Ella es todo esplendor, porque no hay en ella mancha alguna de pecado. Lleva el reflejo del Espíritu, del Divino Espíritu, y aparece como signo grandioso de la relación esponsal de Dios con su pueblo. El franciscano Juan Duns Scoto, al principio del siglo XIV, inspirado en algunos teólogos del siglo XII, y por el mismo San Francisco del siglo XIII, devoto de la Inmaculada, brindó la clave para superar las objeciones contra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Él sostuvo que Cristo, el mediador perfecto, realizó precisamente en María el acto de mediación más excelso. Cristo la redimió preservándola del pecado original. Se trata una redención aún más admirable, no por liberación del pecado, sino por preservación del mismo. Scoto preparó el camino para la definición dogmática. Dice que su inspiración le vino al pasar por frente de una estatua de la Virgen y decirle: dignare me laudare te Virgo sacrata, oh Virgen sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. A Dios le convenía que su madre, sin mancha del pecado original, si a Dios le convenía ciertamente que su madre naciera sin ninguna mancha, esto es lo más honroso para él. Esto sería uno de los principios que habla Duns Scoto. ¿Dios podía hacer que su madre naciera sin mancha del pecado original? Nos preguntamos. Sí, Dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha, inmaculada. Lo que a Dios le conviene hacer, ¿lo hace o no lo hace? Nos preguntamos. Todos respondieron: lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve es mejor hacer, lo hace. Entonces Scoto exclamó luego: para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada sin mancha. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe algo es mejor hacerlo, lo hace. ¿Cuáles son los méritos entonces de María, ahora que estamos preparándonos con su novena para celebrar la solemnidad de la Inmaculada? María es libre del pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por el que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación que solo viene de Cristo. Pero ella, singularmente, recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don, el poder y omnipotencia de Dios. Por tanto, al celebrar ahora estos días marianos, les invitamos a que en medio de todas las limitaciones que podamos tener económicas, poder erigir un altar en honor a la Virgen, rezar la novena en familia, rezar en este año de la caridad, en este año de la fe, a exaltar los valores y las virtudes del Evangelio reflejados en María. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los espero en otro programa. Ave María.
Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Lourdes.